Kushlehal, Bukoma chulel binik, Bukoma chulel kosh, Bukoma kushlehal ant, Bukoma kushlehal tsem. Yantik shel, yantik chay kushlehal tik. Kela bilbune, muyuk shalek lachan libatik ope. Kela bilbote, chak eshab tas kopohel. Kelo liskut dike, yantik shel, yantik chay. Kelo libitsetike. Sep karantik shakuntik listetikale. Kelo kuyelanil tahmil batik kohtak in. Kelo liuk umetike. Muyuk shalek takopal kuntik. Yantik shel, yantik chay, smantal meel moletike. Hayunch kalbot, unihutem smantal muktot. Hunkak alah yalbun. Mom, lektilachan libune, jamal shahsat. Hano osh mo me shahiptabon ton liskush lehaltike. Hech kuyelanil och tachinam libune, lisnia komtake akomischan yam telanel panomil. Yantik shel, yantik shtanih lisbatik optike. Teita norte, bustax lumal alimanetik, ta ora, hoy buchuchlo ilah tabatik op. Sna batel slumal, sna batel skushle. Esencia. Hombre, ¿en dónde ha quedado la razón? Niño, ¿en dónde yace tu alma? Mujer, ¿en qué momento olvidaste las tradiciones? Niña, ¿qué sueñas? Nuestra esencia cambia, se desvanece. Escucha cómo en mi boca el totil se enreda, escucha cómo tu boca la niega. Mira nuestra vestidura, nuestra esencia cambia, transmuta. Mira cómo nuestra codicia nos lleva a matarnos entre hermanos, cómo los manantiales pierden su transparencia y las montañas su verdor. Nuestra esencia cambia, algo perdemos. La sabiduría de los ancianos queda en la memoria y en mi memoria guardo las palabras de mi abuelo. Él decía, nieta, me da gusto que tu alma aprenda de los libros. Tus ojos ahora están despiertos. Solo no dejes de cultivar la inteligencia de tus manos, no olvides nuestra esencia. Algo cambia, nuestra semilla se dispersa. Allá, en el norte, en la frontera, justo ahora, en los surcos, el tzotzil resuena. Un hombre evoca esta tierra, una mujer habla en su lengua materna. Pues bueno, chicos, para mí es un placer, un honor poder estar aquí hoy con ustedes y compartir poesía escrita en Batikop o Tzotzil de los Altos de Chiapas. Y agradecer estos espacios que se abren en esta fecha tan especial, en donde se exponen diversos temas del por qué hay que luchar y hay que darle importancia a esta diversidad lingüística que existen en los estados, que existe en el país y que existe en el mundo. Más allá del italiano, del inglés, del japonés, del francés, de esas lenguas que nos son más accesibles escuchar en los medios de comunicación, qué sé yo, en los aeropuertos, en diferentes espacios, estamos también estas otras lenguas, que es el tzotzil, el zapoteco, el purépecha, el seri, el paypay, toda esta diversidad que tiene nuestro país y que es necesario que nos acerquemos a ella. Y pues bueno, yo vengo ya lo decía Alejandra, yo vengo de San Juan Chamula, Chiapas. Actualmente
estoy viviendo ahí, no dejo mi pueblo, mi cordón umbilical me llamó de regreso, estuve un tiempo por acá en el 2004, 5, 6, bueno, no recuerdo, entre el 2005 y 2008 por acá, entre Sinaloa y Sonora. Para mí, Sonora es una tierra que no sé, que a veces la llamo mi segunda tierra, ¿no? Conocí a personas muy queridas y que ahora me da gusto volverlas a ver y sobre todo volver a estar en este espacio y poder compartir mi voz con ustedes. ¿Qué hacemos ahora actualmente allá en Chiapas? Pues ya lo decían, ahora me encuentro al frente de la Casa de la Cultura de mi comunidad. Nunca pensé poder ocupar este espacio tan importante y, por ejemplo, hoy, así como ahora estoy compartiendo con ustedes mi palabra, ahora mis compañeros están pegando unos pósters en espacios públicos con poesía escrita por jóvenes de secundaria. Ellos el año pasado y este año publicamos una convocatoria que se llama Snichintasel Optic, en el cual se solicita que los chicos participen con un poema solo escrito en tzotzil. Porque una realidad que ustedes necesitan saber es que en las escuelas no nos enseñan a escribir en nuestras lenguas. Entonces, eso es lo que hace de que complica más la situación y la realidad de todas las lenguas que están en el país. Y cómo es que, a lo mejor ustedes se preguntan, ¿y cómo es que tú escribes en tu lengua si no te la enseñaron en tu escuela, en la primaria? Actualmente yo estoy sigo aprendiendo a escribir mi lengua, porque al igual que los chicos, los estudiantes de mi generación no tuvieron acceso a libros de texto, no tuvimos ese acceso a libros de texto escritos en nuestra lengua, a diferencia de otras generaciones que sí tuvieron ese acceso y que por lo menos visualmente, aunque no nos lo enseñaran en el día a día dentro de las aulas, por lo menos visualmente podían ya ver un libro escrito en su lengua. Pero otra realidad a la cual nos enfrentamos ahora es que volvieron a quitar los libros de texto. No sé si en todos los estados, pero por lo menos mi hijo, yo tengo un niño de 10 años, este año veo que dentro de los libros de texto que le fueron entregados, ya no hay ningún libro en tzotzil. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Entonces, no sé si estamos retrocediendo, pero esa es una realidad que necesitamos conocer todos como ciudadanos y también ustedes como jóvenes, porque, todos ustedes tienen libros de texto en español, pero también es un derecho para los que hablamos una lengua distinta al español poder contar con libros de texto en nuestra lengua, para poder ir conociendo cómo es su escritura y cómo es la lectura, cómo es leer en tu lengua. Algo que me ha pasado y que he visto en este caminar dentro de la promotoría cultural, es que de repente llego a las comunidades y a los jóvenes ahí de las comunidades de Chamula, les leo poesía en tzotzil. Y entonces ellos no saben cómo reaccionar, porque lo primero que hacen es reírse, porque no tenemos la costumbre de escuchar nuestra lengua, que alguien nos lea en nuestra lengua. Y eso es un proceso también normal, pero sería muy diferente a que realmente se aplicara la educación bilingüe en las aulas, porque entonces desde pequeños estaríamos siendo educados desde nuestra lengua y también, por supuesto, desde el español. Pero esa es una de las realidades que ya aquí los compañeros abordarán dentro de este conversatorio. Y por el momento esta es mi participación. Hola, Vali.
Es un gran gusto acompañarles y un honor compartir el diálogo con tan distinguidos y tan distinguidas portadoras y personas que han recibido una herencia, diversidad cultural del mundo, no solo la particular que les forma como personas, y que a partir de ser portadoras a través de la poesía, de la música, de la investigación, buscan la dignificación de las identidades culturales de sus comunidades, pero a la vez reconocer, que se reconozca, es lo que se busca en estas faenas, la diversidad lingüística y cultural del mundo. En esta fecha 21 de febrero, como ya se ha mencionado, se conmemora un acto que finalmente es protocolario al ser establecido por la UNESCO, pero más allá de la fecha conmemorativa institucional del Día de la Lengua Materna, debe tenerse en cuenta, sobre todo ante esta audiencia conformada por estudiantes, el hecho de que se establece el 21 de febrero como un recordatorio de un evento trágico. Recordemos que en el mundo distintas regiones continentales han sido sometidas al colonialismo. América Latina, por supuesto, es tierra que fue colonizada y además dominada por siglos, y lo cual aún padecemos hasta nuestra época. Sin embargo, otras regiones culturales del mundo han padecido también el colonialismo, y una consecuencia del que se vivió en la India es la lucha política que se dio una vez que terminó allí el dominio británico, ya en el siglo XX, y que esto tuvo como consecuencia el hecho de que aparecieran varios países en lo que había sido este dominio colonial inglés de la India. Y aparecieron entonces luchas que se consideran internas, pero que en realidad son una consecuencia del colonialismo. Ante ello, la lengua de una gran región o de una nación fue prohibida a mediados del siglo XX. Se establece como lengua oficial un idioma que era ajeno a la población, y ante ello se dio un movimiento estudiantil de la Universidad de Dhaka, luchando por el derecho de la población a hablar su propio idioma. Hagan de cuenta, ahora que lo menciono estando en Hermosillo, aunque bien pudiese ser esta situación, por supuesto, en las comunidades llamadas indígenas o originarias. Imaginen ustedes que se prohibiera el uso del castellano, del español, en Sonora o en México justo en este momento. ¿De qué manera se comunicarían? Ante ello, se da este movimiento juvenil, estudiantil, y el ejército de ese naciente país masacró a los asistentes. En Bangladesh, esta fecha es el día del movimiento lingüístico, aunque en el mundo conmemoramos el Día de la Lengua Materna. Pudiésemos pensar que afortunadamente en México no han ocurrido estos actos bestiales, masacres en contra de sectores sociales que luchan por el reconocimiento de su cultura. Sin embargo, esta estrategia de dominio y estas consecuencias funestas ya sucedieron en nuestro país, o bien en los orígenes de nuestro país. Hubo ya confrontaciones y hubo también una determinada respuesta de los pueblos originarios. En el caso del pueblo yaqui, 11 levantamientos armados a lo largo de la colonia durante el siglo XIX, principios del siglo XX, una lucha confederada entre yoremes, yoemes o yaquis, pimas, ópatas, durante el final del periodo colonial, pero continuó además la defensa del territorio y de la cultura a través de la guerra de guerrillas, aún hasta principios del siglo XX, los ataques de bandas, como lo llegó a ejercer también el pueblo Comcac o Seri, que buscaba en la defensa del territorio cualquier estrategia, lo cual incluía la invasión, el ataque a ranchos, a pueblos mineros. Y bueno, se pudiese pensar que esto
sigue siendo parte de la historia. Pero así como fueron avasallados los asistentes al mitin del 21 de febrero de 1952, también las lenguas originarias y los idiomas en general en el mundo están siendo avasallados. Vivimos en un mundo en el que se hablan alrededor de 7,000 a 8,000 idiomas, cada uno con su propio pensamiento, cada uno con su propio conjunto de saberes ancestrales. Sin embargo, lo que llamamos técnicamente desplazamiento lingüístico, en realidad es una forma contemporánea del avasallamiento. Además, es importante considerar, cuando decimos desplazamiento lingüístico, un concepto de la lingüística o de la sociolingüística, estamos en realidad planteando un escenario romántico hasta cierto punto. Sería como decir en nuestros tiempos que una mujer encontró la muerte cuando en realidad fue víctima de feminicidio. Las lenguas no se desplazan, son desplazadas. Se busca la aniquilación de los territorios ancestrales, de las lenguas, como centro articulador, como corazón de los demás elementos culturales que dan identidad a los pueblos. En Sonora tenemos una gran diversidad lingüística. Menciono de extremo noroeste hacia el sur de la entidad. ¿Cuáles son los pueblos? El pueblo Cuapac o Cucapá en el Valle del Río Colorado, el pueblo Comcac o Seri en la costa central, el pueblo Tohono O'odham al norte de Sonora, el pueblo Oba o Pima en la sierra, aun cuando es el pueblo fundador, la etnia fundadora de lo que ahora es la capital de Sonora, un pueblo desplazado. El pueblo Yoeme o Yaqui, el pueblo Yoreme o Mayo, el pueblo Macurahue, Guarijío o Guarijó. Pero además debemos considerar que en el caso de este pueblo, Guarijío se ubica también en Chihuahua, el pueblo Yoreme reside también en Sinaloa. Es tan importante el río Mayo para los mayos como el río Fuerte para los Yolemen de Sinaloa. Igualmente ocurre con el pueblo Oba o Pima, que reside también en Chihuahua, el pueblo Tohono O'odham en Arizona, el pueblo Coapaco Cucapá en Arizona y en Baja California. Y además tenemos un gran sector importante que se le ha considerado migrante, aun cuando ya más de 3 generaciones han nacido en el estado, principalmente los pueblos mixteco, triqui y zapoteco, en un conjunto que supera a las más de 50 etnias provenientes del centro, sur y sureste del país. Además, sobresale en este aspecto de los pueblos que se han añadido a la región el pueblo Kihuicapagua o Jicapú, que reside en el municipio de Bacerac, en la comunidad de Tamichopa. Y bien, nombrándoles, según sus lenguas, tenemos la lengua Cuapac, de la cual se registran 48 hablantes en Sonora. De acuerdo con el INEGI, tengo estimaciones distintas, registro alrededor de 185 personas hablantes de Cucapá en el Valle del Río Colorado. La lengua Otam-Ñoqui, malamente conocida como Pápago, con 169 hablantes, de acuerdo con el censo de 2020. La lengua Cuiquitom, llamado también idioma Seri, con 695 hablantes. La lengua Oba-Ñoqui o Pima, con 446 hablantes. La lengua Macurahue, o la lengua del pueblo Guarijío, que recientemente me mencionaba un miembro de la comunidad que él se atrevería a nombrarla Yeni, aun cuando esto no consta en la bibliografía lingüística, así es como él la denomina, con 1,240 hablantes en Sonora. Yaqui, con 18,239 hablantes, y Yoremnoqui con 26,588 hablantes. En el caso de las lenguas Yaqui y Mayo, desde luego que son referencias muy relativas, no me dejarán mentir nuestros compañeros Yaqui y compañero Antolín Vázquez del pueblo Yoreme. Son cifras muy relativas y basta el sentido común para observar las comunidades, los asentamientos y
tener pues una estimación que supera a los 50,000 habitantes en el territorio yaqui y a los 80,000 en el caso del pueblo Yoreme por lo menos.